ahí cuando se pone, Sí. claro, Ah, ahí porque está. está activo. Se copla. Ay, perdón. Muy buenas tardes a todas y todos. Sabemos que las clases terminan a la 1:30, así que van a ir llegando de a poco nuestros estudiantes. Para empezar este diálogo público que hacemos entre la Escuela de Gobierno y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, vamos a darle la palabra al decano de la Facultad de Derecho, Gabriel Bonsack, para dar unas palabras de bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Señor Diego Gil, subdirector de la Escuela de Gobierno UC, señor Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Cecilia Rosales, profesora de la Facultad de Derecho UC, señor Mauricio Duche, profesor de la Escuela de Gobierno UC, estimada comunidad universitaria, queridos alumnos, señoras y señores. Para la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile es una gran alegría darles la bienvenida a esta iniciativa Diálogos Públicos EG+, que en su versión de hoy es albergada por nuestra facultad, una de las 5 facultades que componen la Escuela de Gobierno UC. Hoy tenemos el honor de recibir en esta actividad al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien por lo demás conoce perfectamente el mundo académico y el mundo académico jurídico en particular, en su calidad de profesor de Derecho Administrativo. Aunque no cabe duda que su presencia hoy se verá fuertemente nutrida del espíritu académico que el ministro Cordero bien conoce, es muy probable que buena parte de la conversación gire en torno a las altas responsabilidades que a él le ha correspondido desempeñar en la esfera estatal. Vale la pena recordar que, previamente a ser ministro de Seguridad Pública, investidura que actualmente ostenta, se desempeñó como subsecretario del Interior y como ministro de Justicia y Derechos Humanos, entre otras altas responsabilidades de connotación pública que se le han confiado en el pasado. De allí que revista especial interés esta conversación, que se entablará con los profesores Cecilia Rosales y Mauricio Duche, a quienes quisiera agradecer desde ya su generosa disponibilidad a participar del evento que nos congrega esta tarde. De igual manera, quisiera agradecer a la directora de la Escuela de Gobierno,
profesora Andrea Repeto, por su impulso en orden a que estos encuentros interdisciplinarios pudieran hacerse realidad. En fin, quisiera disculparme de antemano por no poder quedarme con ustedes a esta gran conversación, por deber partir a otra actividad inmediatamente después de esta bienvenida. Pero aprovecho estos breves minutos para agradecer especialmente la generosidad del ministro Cordero para con nuestra facultad en esta y otras actividades académicas y para enfatizar la importancia que en nuestros días reviste la materia de seguridad pública. Quizás hoy no haya otra que suscite en nuestro país tantas interrogantes, preocupaciones y complejidades, y es una de aquellas en que con mayor claridad se advierte la necesidad de una mirada interdisciplinaria para abordar sus desafíos. Asimismo, resulta evidente que la perspectiva que ofrece el derecho es de singular importancia para abordarlos, y por ello resulta muy significativo que esta edición de los diálogos se realice en la Facultad de Derecho con dos importantes juristas que acompañarán al ministro Cordero. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Derecho UC, Gabriel Boxan, quien además tiene que retirarse para un compromiso impostergable. Y ahora llamamos adelante a Diego Gil, él es subdirector de la Escuela de Gobierno y también nos va a dar unas palabras de bienvenida y nos va a dar más bien el contexto de diálogos públicos. Hola, bienvenidos a todas y todos. Me sumo a los vocativos del decano Boxán y parto por agradecerle por haber aceptado esta invitación de realizar en colaboración la Escuela de Gobierno y la Facultad de Derecho este conversatorio, esta iniciativa de diálogos públicos. Nosotros estamos muy contentos de poder hacer este diálogo público acá. Este es el cuarto que hacemos, cuarto y último que hacemos este año. Los tres anteriores fueron en el campus San Joaquín. Y que estamos muy, muy contentos de poder hacerlo esta vez en la Facultad de Derecho. Saludo también y agradezco profundamente al ministro Luis Cordero que haya aceptado esta invitación eh, y a los profesores Duche y Rosales por también aceptar participar en esta conversación con el ministro Cordero. Déjenme darle un poquito de contexto sobre esta iniciativa que hemos llamado Diálogos Públicos Eje Más, porque siempre la hacemos con una facultad en colaboración. ¿Eh? Esta iniciativa lo que busca es generar un espacio de conversación y reflexión con personas que han tenido el honor de ejercer cargos de alta responsabilidad pública. También lo hemos hecho con personas del sector privado que tienen roles también de fuerte incidencia en lo público. Y nos pareció que en esta oportunidad era muy interesante hacer aquí en la Facultad de Derecho un diálogo público con el ministro Cordero, que será recordado por la historia como el primer ministro de Seguridad Pública del país. Es decir, el ministro ha tenido la responsabilidad de crear una nueva institucionalidad relacionada con la prevención del delito, con mejorar la situación de la seguridad del país. En un contexto, obviamente, particularmente adverso, como lo hemos sabido por las noticias y por lo que se comenta en general en los medios, ¿cierto? Entonces, la idea de estos diálogos es poder conocer de primera mano como una actividad complementaria al aula, a los cursos que nosotros hacemos en torno a seguridad, derecho, políticas públicas, conocer de primera mano cómo se vive, cómo se ejerce un rol de tanta responsabilidad como el rol que hoy día ejerce el ministro Cordero. Este es, como les decía, este es el el cuarto diálogo público que hemos hecho este año. Hicimos uno con Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, en conjunto con la Facultad de Ingeniería. Hicimos también un diálogo público con Rodrigo Valdés, quien ejerce un cargo muy importante en el Fondo Monetario Internacional. Ese se hizo en conjunto con la Facultad de Economía y Administración. Y también hicimos un diálogo público, el último fue con Pamela Figueroa, la directora del CERVEL, que fue en colaboración con la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política. Estos diálogos se unen a varias otras actividades, como por ejemplo el taller de liderazgo público que nosotros también hacemos y ofrecemos a los estudiantes, que buscan de nuevo complementar la formación que ofrece la Escuela de Gobierno con actividades prácticas aplicadas que ayudan a adquirir nuevas herramientas para el servicio a lo público, que es la razón de existencia de la Escuela de Gobierno en esta universidad. Así que estamos de nuevo, muy contentos y muy agradecidos sobre todo al ministro Cordero por haber aceptado esta invitación. Los profesores Rosales y Duche le van a hacer preguntas
seguramente muy interesantes para conocer de cerca su experiencia. Quiero también comentar que el ministro Cordero está en una situación particularmente única para participar en este conversatorio, porque el ministro es abogado, doctor en Derecho y además magíster en Políticas Públicas. ¿Ah? Y eso me lleva a invitar a muchos de ustedes que están pensando en hacer el magíster con nosotros a que conozcan de cerca la experiencia del ministro Cordero, porque es una persona que ha trabajado toda su vida, yo diría, conozco de cerca su formación y su experiencia profesional en la intersección entre el derecho y las políticas públicas. Y nosotros quisiéramos también tener muchos abogados, hay muchos abogados aquí hoy día presentes, pero también otros estudiantes a los que a veces están más cerca de la escuela, porque la escuela de gobierno está en el campus San Joaquín, pero estudiantes de periodismo, de derecho y los otros estudiantes de la Casa Central, que también se acerquen a nuestra escuela y piensen en el magíster en políticas públicas como una excelente oportunidad de complementar su disciplina y su formación profesional. Así que con eso los dejo. Muchas gracias a todos por venir, por asistir a este conversatorio. Muchas gracias nuevamente al ministro Cordero y a los profesores Rosales y Duche por participar. Y ojalá tengamos una muy productiva conversación. Agradecemos a Diego Gil, subdirector de la Escuela de Gobierno, por estas palabras de bienvenida. Ahora vamos a pasar de lleno al conversatorio con el ministro Cordero, pero antes quisiera presentar a los profesores quienes acompañarán en esta conversación. Primero que todo, Mauricio Duche. Él es abogado de la Universidad Diego Portales y obtuvo un magíster en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Fue profesor titular de diversos cursos en el área de justicia criminal en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y director del programa de reformas procesales y litigación. Entre los años 1994 y 96 fue el secretario del equipo técnico que redactó los proyectos de ley que integran la reforma procesal penal chilena, que este año estamos de aniversario. Y luego en el periodo 96-2000, asesor del Ministerio de Justicia en su proceso de discusión legislativa e implementación. Ha sido profesor en diversas universidades en América Latina, Europa y Estados Unidos. Es autor de numerosas publicaciones en Chile y en el extranjero sobre justicia criminal, sistema procesal penal, justicia penal juvenil y nuevas metodologías de enseñanza del derecho. Actualmente es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Cecilia Rosales es profesora asociada del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogada y magíster en Derecho de la misma universidad y doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Imparte cursos en áreas como Derecho Político, Instituciones del Estado de Derecho chileno y Derechos Fundamentales y Derechos Humanos. Su trayectoria académica se ha centrado en el estudio del derecho constitucional, con énfasis en derechos fundamentales, derechos sociales y participación ciudadana, siendo autora de numerosos capítulos de libros y artículos de revistas especializadas. Así que sin más, doy pie al profesor Mauricio Duche para dar inicio a esta conversación. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les voy a contar un poco el método con que vamos a trabajar. En una primera parte, junto con Cecilia, vamos a formularle preguntas al ministro para que el ministro pueda con cierta calma explicarnos los temas en una lógica más informal de conversación. Y en algún momento vamos a dar un giro para dar la posibilidad de que ustedes también puedan formular sus preguntas. Van a ver, estas preguntas cubren tanto los desafíos que está abordando hoy día con la implementación del ministerio y en el área de la seguridad, pero también nos interesa conocer un poco sobre su trayectoria. Y déjenme más formalmente presentar al ministro, porque ya varios de los elementos de ella han salido en las presentaciones. Vuelvo a decirlo, es el primer ministro de Seguridad Pública, pero anteriormente ya tuvo una responsabilidad similar siendo ministro de Justicia y Derecho Humano y subsecretario del Interior en el periodo anterior a asumir este nuevo ministerio. En términos de su formación profesional, también ha sido dicho, Luis Cordero es abogado y doctor en Derecho, pero también tiene este magíster en Derecho Público y en Políticas Públicas, dos magísteres distintos en la Universidad de Chile. Trabajó y ha tenido experiencia en el sector público mucho antes que esto. ¿Cierto? Ahora lo vemos en las más altas autoridades, pero Luis también tuvo experiencia trabajando en la división jurídico-legislativa del Ministerio de Secretaría General de Gobierno entre los años 97 y 2002, y también fue jefe de Departamento de Evaluación y Control de la Defensoría Penal Pública entre el 2002 y el 2007. Ahí yo creo que fue la época en que nos pusimos.
Además, ha llevado paralelamente en todo este mismo periodo una trayectoria como académico en la Universidad de Chile en el área del derecho administrativo, con una cantidad importante de publicaciones y frecuentemente invitado por distintas universidades, la Academia Judicial, etcétera, etcétera. Y finalmente tiene una tercera pata que es bien interesante, que es que ha tenido experiencia en el ejercicio profesional de la abogacía, importante, desde el 2010 hasta antes de asumir esta ronda de responsabilidades era socio y responsable del área de Derecho Público de un muy importante y prestigioso estudio de Santiago, el estudio Ferrada INEME. Así que como ven, tenemos un invitado que cubre muchas áreas al mismo tiempo, por lo cual probablemente la perspectiva que nos va a dar es bastante rica. Y le voy a dar la palabra a Cecilia para que le formule la primera pregunta. Muy bien, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Constancia. Y voy a ir al tiro, digamos, con lo medular, ¿no? Estuve revisando y dije que la mayoría de los países del mundo en realidad no tienen ministerios especiales de seguridad pública. Generalmente este es un sector que está adscrito al Ministerio del Interior, o sea, un ministerio político, o incluso en alguna menor medida, digamos, casos a el Ministerio de Justicia. Incluso si uno revisa algunas experiencias concretas, por ejemplo, Inglaterra, reconocido como un estado de policía, ¿no es cierto?, muy fuerte y que en algún momento tuvo que enfrentar el fenómeno delictual de manera decidida, ¿no es cierto?, frente a ciertos problemas puntuales, por ejemplo, las barras bravas de allá, ¿no? Y no tuvieron que crear, ¿no es cierto?, un ministerio y mejoró sin duda sustancialmente sus índices. Ya, entonces, la primera pregunta, ministro, a su juicio, ¿por qué se cree que un nuevo ministerio, especialmente dedicado a la seguridad pública, va a contribuir, digamos, sustancialmente al problema de seguridad en Chile? Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gobierno ya de Derecho, gracias a los que están acá presentes que se interesaron por esta conversación. Yo he tenido la fortuna, esto a propósito de lo que... No le teman a estudiar políticas públicas, no le teman a las matemáticas, que matemáticas a quienes los arranquen. Es relevante y lo voy a decir y quiero vincular a la pregunta que he formulado. Yo he estado involucrado en 3, 4 reformas previas y siempre lo he hecho desde el punto de vista del enfoque del derecho administrativo. La discusión previa de diseños institucionales en las que estuve, además de este, fue en el caso del Ministerio del Ambiente, donde la pregunta era exactamente la misma, ¿no? ¿Necesita Chile un Ministerio de Medio Ambiente o necesita más bien un modelo intersectorial de coordinación? Y por otras cosas también, a propósito de temas en los cuales yo he investigado, que son diseños institucionales y desempeños públicos, parte de eso también tuvo que ver cuando la comisión de Sormó a propósito de reguladores financieros, macro reguladores financieros, micro reguladores. Y para poder, yo creo que aproximarse razonablemente bien a una respuesta, ¿no? Yo diría que yo no tengo una respuesta completa sobre el punto. Lo que uno debería tener en consideración son los contextos en los cuales las administraciones públicas se desenvuelven. Uno puede comparar Reino Unido con Chile. Lo que pasa es que la diferencia es que Reino Unido tiene un modelo flexible de administración pública donde el sistema institucional permite adecuaciones, ¿no? Chile tiene un modelo de administración pública extremadamente rígido. Esa rigidez la define la Constitución. Y eso provoca en el sistema institucional chileno que lo que solemos enfrentar son los problemas públicos desde la perspectiva sectorial. Entonces, la primera tentación de todo debate público en nuestro país es cómo resolvamos esto creando un ministerio. Eso es como el principal problema. Ahora, ¿eso es un problema o es más bien una característica de descripción del modelo institucional chileno? Yo creo que es más bien lo segundo que lo primero. La discusión del Ministerio de Seguridad, y el profesor Duche la conoce bastante bien, tiene en Chile aproximadamente 18 años, pero antes que nosotros habláramos del debate sobre debemos o no debemos tener un sector en materia de seguridad, lo que nosotros teníamos era un debate todavía más complejo, ¿no? Y que tiene que ver en buena parte con el trabajo que hizo Mauricio hace unos años atrás y tiene que ver con el diseño de la reforma procesal penal. De hecho, el diseño de la reforma procesal penal, que tiene una perspectiva desde el enfoque del debido proceso y tiene un foco puesto en las policías,
Y de hecho el gran debate que hubo en ese momento era cómo podían las policías trabajar juntas y en segundo lugar cómo transparentar los datos. Durante décadas, aproximadamente dos décadas, Chile ha tenido un debate sobre cómo transparentar información por parte de las policías. Pero en el camino, a su vez, lo que fue sucediendo es que los problemas locales comenzaron a gestionar una presión muy específica por aquello que podrían denominarse como tranquilidad de entornos, en el fondo. Todos los que están acá son extremadamente jóvenes, pero yo les quiero... Terriblemente jóvenes. Pero a principios de los 90, las encuestas en Chile siempre los temas de seguridad han estado en primer lugar, pero a principios de los 90, como la gran obsesión era cómo abordar esto, empezó toda esta conversación sobre seguridad ciudadana. Y de hecho el debate que existía era si los municipios podían o no podían tener competencia en materia de seguridad. Y eso produjo una tensión. Yo les quiero recordar que las cámaras de videovigilancia que hoy día ustedes ven, a principios de los 90 era una disputa de proporciones. ¿Podían los municipios tener cámaras de videovigilancia? Y se generaron los primeros acuerdos con Carabineros. En fin, lo que quiero plantear con esto es que las demandas de seguridad pública han comenzado de abajo hacia arriba. Y eso comenzó atribuyéndole competencias en materia municipal. Luego escaló en lo que fue la reforma del Ministerio del Interior, creando la Subsecretaría de Prevención del... Y finalmente terminó por escalar más, creando un Ministerio de Seguridad. Eso es un tema de descripción. Entonces, el sistema institucional chileno tiene una estructura que hace que por defecto los problemas públicos queden sectorializados. Entonces, el desafío que tiene el sistema institucional chileno para este y cualquier otro es cómo en un modelo estructuralmente sectorializado usted genera mecanismos de incentivos de trabajos cooperativos y transversales. Y la paradoja es que el Ministerio de Seguridad se crea para resolver un problema de gestión pública. Entonces, es la paradoja del Ministerio de Seguridad. Porque el Ministerio de Seguridad, esencialmente, cuando ustedes lo ven, y ven su régimen de competencia, no es solo un sector. En rigor, lo que tiene metido adentro es un modelo de gestión pública en materia de seguridad. En el fondo es coordinar agencias que dependan directamente de ella, sería el caso de las policías, pero coordinar también desempeños de organismos administrativos que no dependen de ella. Por ejemplo, aduana, impuestos internos, la Directemar, o de organismos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público. De hecho, el debate, y Mauricio lo sabe mejor que cualquiera de nosotros acá, durante largos años en Chile el debate era, bueno, ¿el Ministerio Público contribuye o no contribuye a los temas de seguridad? El Ministerio Público se alejaba de esta. Entonces, dada esta descripción, ¿no? Chile tiene una tendencia natural a sectorializar los problemas de política pública. El desafío de crear un Ministerio de Seguridad es que la única manera en que uno mejore los desempeños es que ese modelo de gestión integrada pueda ejecutarse adecuadamente. Y eso es como el desafío que tiene el país adelante, más allá de la instalación administrativa que se está ahora. Y eso, en algún sentido, supone poner más énfasis en la gestión que en las reglas. Y con esto termino. Durante este periodo legislativo, Chile se ha concentrado muchísimo en una prolífica cantidad de leyes en materia de seguridad, que en rigor, si ustedes las miran en el estricto rigor, son reformas procesales y reformas al Código Penal. Se lograron reformas que eran relativamente imposibles hace algunos años. Y el riesgo que tiene el país, si no se toma en serio los temas de gestión pública, y no pone énfasis en los desempeños más que en las reglas, que nosotros terminemos con una biblioteca de seguridad, con un modelo de gestión en materia de seguridad. Vamos a contar como los dos. Continuar la línea que inició Cecilia, asumiendo el siguiente supuesto, que yo creo que es un poco lo que venía justo después de lo que dijiste. Aquí hay una apuesta de constituir una arquitectura institucional que consideró que había un déficit profesional y técnico muy fuerte en el Estado, que mientras seguridad estuviera en interior iba a ser, no sé si un hermano menor, pero muy sujeto a otras contingencias que por el rol político y otras razones que tiene interior, y por tanto el Ministerio de Seguridad se vio como una oportunidad, una apuesta por constituir un equipo profesional permanente técnico que le dé sustento a la desarrollo, evaluación, seguimiento de la política pública en materia. Y por tanto, probablemente una de tus pegas centrales en este primer periodo es constituir precisamente este equipo profesional que le dé consistencia, que se pueda mantener el tiempo, que le dé al Estado el músculo para articular, coordinar, etcétera, etcétera. Y esto es un tema que ha habido harto ruido en el último tiempo. Sí. Yo creo que no nos metamos en la hojarasca, como diría el presidente Lagos,
cierto que ha habido harta hojarasca entre medio, pero sin lugar a dudas me interesa saber cómo ves tú este desafío. O sea, cómo se va avanzando, en tu opinión, en la constitución de estos equipos técnicos que le van a dar sustento a esto a largo plazo. ¿Dónde has visto los desafíos? Tal vez cosas que en este has enfrentado cosas que no se esperaban, ha habido, parece, más problemas de traspaso. Si nos puede un poco informar el estado del avance, los desafíos, qué medidas están adoptando precisamente para que esto quede bien montadito. En eso hay como dos dimensiones. La primera, como las grandes, ¿no? Instalar una institucionalidad tiene un desafío muy significativo por lo que dime. El desarrollo hacia adelante. Voy a contar una cosa personal. Durante muchos años yo he escrito sobre diseños institucionales. En algún momento yo dije algo así como, mire, los éxitos de las reformas institucionales, 50% se juegan en del texto legal y el 50% en la implementación. Años después yo estoy en ese 50%. Y en ese proceso de implementación uno puede tener como grandes gestores de políticas públicas. Unos han sido reclutados para el equipo del ministerio. Pero la segunda es que hay algunas restricciones estructurales que tú recibes. Porque la creación del Ministerio de Seguridad no es la creación de una institucionalidad que comience de cero. Esto no es, por ejemplo, la creación del Ministerio Público donde había que generar reclutamientos nuevos o la Defensoría. Este es un caso de reforma institucional o de nueva institucionalidad que crea un sector a partir de un traspaso de competencias y funcionarios que estaban en otro lugar. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, el número de funcionarios del Ministerio de Seguridad traspasado y que más o menos está asociado a dotación total es un poco más de 1000 funcionarios. 700 vienen de la Secretaría de Prevención del Delito y un poco más de 300 de distintas áreas de la Subsecretaría del Interior. Entonces, claro, es instalar una nueva institucionalidad en un contexto donde recibe restricciones que están dadas por presupuesto y recursos humanos. Eso es bien relevante tenerlo en consideración. Entonces, porque efectivamente este es un sector que apuesta por la especialidad, entre otras razones, para que el presidente pueda entender la importancia de esa palabra en este debate, porque durante largos años la pregunta era cómo se hacía control de la gestión en políticas públicas, en un contexto donde los datos estaban relativamente ocultos, no se transparentaban. Un ejemplo, ¿no? El Código de Justicia Militar tiene una norma legal muy estricta que señala que las dotaciones policiales son secretas. Entonces, nosotros no podemos conversar públicamente de dotaciones. Pero la pregunta entonces, ¿cómo en ese contexto discutimos de desempeño? Como, el elemento clave. Y lo segundo es qué entendemos por especialidad, porque aquí hay un tema que no es trivial. La especialidad en seguridad es ser experto en el Código Penal, es ser experto en Código Procesal Penal, o es ser experto en orden público, o también, relevante, es una visión más comprensiva y global de seguridad, y es también importa la prevención en el fondo. Y esto no es para nada menor, porque lo que yo creo que uno no tiene que olvidar es que esto es un sector que requiere gestión pública, donde necesita evidencia para tomar decisiones, y que por lo tanto, en la etapa de instalación, lo que uno tiene que lograr es la mayor cobertura posible para seguir utilizando instrumentos para adoptar decisiones en base a evidencia sujeto a rendición de cuentas. En un sistema institucional como el chileno, donde no tenemos mecanismos de reclutamiento de servicio civil como el... Entonces, lo voy a ejemplificar en una cosa. Y esto importa por el continente, ¿no? Porque hay veces que Chile tiene la sensación, yo creo que esto es parte de nuestros debates públicos en el fondo, hay veces que creemos que la cordillera y el mar nos aíslan de los padecimientos del resto de América Latina. Y eso, además de ser prejuicioso, completamente falso. Entonces, ¿cuál es el gran debate en América Latina desde finales de los 80 hasta hoy? ¿Quién dirige las Fuerzas Armadas y quién dirige las policías? Las malas experiencias
es que los militares se dirijan a sí mismos y las policías se dirijan a sí mismos. Ese es el caso de México, ese es el caso de Brasil. En México durante muchos años el sector estaba administrado por los militares. En el caso de Brasil, fue recién en la década de los 90, muy a finales, que Cardoso pudo nombrar un civil a cargo de ese sector. Y en el caso de Colombia, es un caso de militarización. Entonces, ¿por qué lo digo en el fondo? Porque hay que sacarse de la cabeza que seguridad, los expertos en seguridad son los que vistieron uniformes. Porque las malas experiencias en América Latina es entregar esencialmente a los incumbentes la gestión del sector. Y eso es bien importante para lo que viene para adelante. Lo que quiero decir es que detrás de la etapa de instalación no solo hay cuestiones como de microgestión, que yo creo que son bien importantes. O sea, los traspasos tienen un efecto que uno tiene que tratar de mitigar cuando los traspasos se realizan de modo incorrecto, porque no puede comprometer la institución hacia adelante. Y lo segundo son las cuestiones más estructurales, es donde el país va a orientarse en ese sentido. Por una pregunta de seguimiento, uno de los desafíos en esta área, más que el área de seguridad, ha tenido probablemente muy poca experticia profesional en Chile hasta hace poco. Sí. Realmente uno no veía programas en la universidad, empieza a surgir. ¿Has encontrado que hay problemas, por así decirlo, de mercado? ¿Tienes alguna? Sí, yo diría en dos sentidos. La primera es el diálogo de seguridad con políticas públicas. Cuando, esto es simplemente descriptivo, cuando tú empiezas a buscar expertos en seguridad, lo que te vas a encontrar esencialmente son personas que de la NEPE. Los programas de políticas públicas de las universidades, estoy hablando de más o menos cuando uno mira los panoramas de los magísteres en políticas públicas, en la Chile, los 2-3 o en la Católica, sean más cuantitativos o menos cuantitativos. En general, cuando uno analiza, lo más próximo son las producciones que están asociadas al sistema de justicia, a la provisión de bien público justicia, y ahí en algún sentido uno analiza para cuestiones. Pero en general lo que tenemos es poca producción ahí, y además acá pasa algo similar. Voy a hablar de mi disciplina, que es el derecho. Esta idea de que hay una discusión que está en torno al derecho penal y la criminología. En el caso del derecho administrativo es el problema que tiene entre hablar de derecho administrativo o ciencias de la administración. Como hay mundos como que están al medio, que la dogmática legal lo que suele es alejarse de eso en el fondo. Lo que pasa es que en el mundo real los abogados y las abogadas lo que se encuentran son con esas intersecciones bastante más grises de lo que creen, sea en el sector público o sea en el sector privado. Y entonces ahí tenemos un problema. En el mundo, entonces, quienes están trabajando acá son gente que está trabajando en políticas públicas y utilizando herramientas de evidencia y datos para eso. La segunda tiene que ver con que la seguridad a su vez se ha ido transformando en un mercado privado muy rentable. Y esto es bien importante porque no solo la ley de seguridad privada ya dictada, sino que la ley de seguridad privada entra en vigencia en noviembre de este año. Y probablemente la seguridad privada sea uno de los mercados de mayor desarrollo en el último tiempo y que, dadas las obligaciones que tiene la ley de seguridad privada, va a seguir aumentando. Entonces, el sector de la seguridad no solo enfrenta un desafío de un mundo de políticas públicas expertos, sino que también enfrenta un mundo de conflictos de interés. Y yo creo que es conveniente también tener... Muchas gracias. Ministro, lo voy a llevar entonces a otra área chica. Dentro de los objetivos que fijaron a este ministerio está el de enfrentar fenómenos como el crimen organizado y el terrorismo. Sabemos que en un mundo globalizado, ¿no?, interconectado con nuevas tecnologías, sin duda este tipo de delitos cada vez más complejos, ¿no? Organizaciones transnacionales. Ya parece que la cordillera ya no está funcionando como esa barrera que antes entendíamos natural, ¿no es cierto?, de protección para este tipo de fenómenos. Eso significa que, sin duda, tanto la prevención como la persecución de este tipo de fenómenos como el crimen organizado y el terrorismo, es verdad que se hace mucho más compleja, ¿no? Y lo que uno advierte es que se hace necesario, ¿no?,
para enfrentar estos problemas, ámbitos vinculados con la inteligencia y con la seguridad externa, que parece que están ajenos, ¿no sé? Nueva institucionalidad. Entonces, eh, ¿cómo el ministerio va a enfrentar estos objetivos del crimen organizado y el terrorismo si no cuenta con atribuciones a inteligencia y seguridad externa, ministro? ¿Es un desafío, es una patacoja, podríamos decir, de la institucionalidad? Em, Voy a comenzar por una afirmación para luego la fundamentar. Yo creo que lo que hay es que en Chile estamos en un tránsito del concepto de seguridad. Yo creo que los cánones tradicionales de seguridad externa y seguridad interna, en términos de seguridad externa un problema de soberanía y seguridad interna es un problema de orden público, yo creo que no es que estén en entredicho, sino que desde el punto de vista teórico al menos, creo, requieren de una visita, revisitar esos conceptos, ¿no? Claro, no es ocupar el concepto de seguridad nacional, porque además eso implicaría reabrir una discusión de la década de los 70 en Chile que tiene una mala herencia, una mala práctica también. Pero quiero fundamentar el punto en lo siguiente, ¿no? Lo primero es que cuando uno habla de organizaciones criminales, uno tiene que sacarse de la cabeza que esto es reggaetón y blin blin. ¿Sí? O Caribe. De hecho, ese sería un juicio prejuicioso. Y lo voy a explicar por qué. Porque las organizaciones criminales son esencialmente empresas de economías ilícitas. Y que más o menos cuando uno ve, y que lo que hacen es optimizar los mercados ilícitos que son altamente rentables. Entonces, ¿qué está ahí? No solo está el tráfico de drogas, está el contrabando. Para que ustedes se hagan un orden de magnitud, en Chile es tan rentable dedicarse al contrabando de tabaco que a la droga. Es el nivel de magnitud de ingresos que genera, por ejemplo, algo que en principio pareciera ser muy inocuo o de baja complejidad como el tabaco. Pero también está en ese tipo de organizaciones las que están dedicadas a la explotación de flora y fauna, la explotación ilícita de recursos naturales. En Chile está muy focalizada en algún tipo de recursos naturales como particularmente en el caso de la madera, salmón. Chile no tiene el drama por ahora, y esperemos que no tenerlo, de la minería ilegal, pero es el gran problema en el resto de América Latina. Y también están en los mercados altamente rentables del uso del mercado financiero. Entonces, además de que no es ni reggaetón, ni Caribe, ni blin blin, hay que sacarse de la cabeza de que quienes participan en estos mercados obtienen rentas, las meten dentro de una bolsa y las guardan bajo tierra. Porque además lo que hacen es que utilizan el sistema financiero. Entonces, ¿cuál es la realidad de buena parte de los países del mundo después de la pandemia? Lo que esencialmente produjo la pandemia fue retraimiento del Estado y, en segundo lugar, globalización de transporte sin control. Y por lo tanto, transporte globalizado sin control son carreteras muy fiables para cualquier organización criminal que se dedique a cualquier característica. Y por eso el principal desafío de los países de América Latina, en el caso de Chile en particular, es crimen organizado transnacional. No es que Chile no hubiera tenido narcotráfico, organizaciones criminales previas, sino que el problema principal es cómo ese crimen transnacional tiene impacto local. Y eso va de que, claro, lo que antes era una frontera natural, como la costa, hoy día es un riesgo desde el punto de vista del uso de los puertos. Claro, uno podría pensar en la frontera norte, especialmente lo que tenemos en el caso de la frontera norte es que Chile limita con dos de los principales productores de cocaína, que es Bolivia y Perú. Mire, nosotros podríamos reducir a lo básico la inmigración ilegal, pero el problema de la frontera sigue siendo contrabando. Entonces, ahí viene, vuelvo al punto, ¿no? ¿Tiene sentido que nosotros sigamos teóricamente haciendo la distinción entre seguridad externa y seguridad interna? Y esto es un problema que no es trivial, porque define, por un lado, el rol de las policías, pero también abre una discusión incómoda sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Claro, si usted pone el rol de las Fuerzas Armadas en una perspectiva tradicional, esto no tiene ningún sentido.
Y eso implica, guste o no, abrir una discusión que también es relativamente incómoda sobre el rol de la defensa nacional. Si uno mira la última política de defensa nacional en Chile que está vigente, que es la del 2020, este año se cumplen 5 años y se tiene que dictar la nueva, la política de defensa nacional del año 2020 reconocía al crimen organizado transnacional como uno de los problemas de la seguridad. Entonces yo creo que nosotros tenemos dos problemas, y dos problemas de omitir discusiones sinceras. La primera es los alcances de una política de seguridad más global que incluye la defensa nacional y la seguridad pública interior, pero en un paraguas de seguridad más global. Y la segunda es la adecuación de las instituciones. Así como las policías han debido adecuarse a contextos muy distintos de intervención, es la pregunta también que queda abierta en el caso de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que si uno sigue pensando el rol de Fuerzas Armadas en la estructura tradicional del modelo institucional chileno, por cierto, no cuajan. Pero esa pregunta conceptual es bien relevante para resolver otros asuntos. Entonces ahí viene la comparación, y ya con esto cierro, ¿no? Cuando uno hace análisis comparado, lo mismo que cuando ustedes estudian derecho comparado, pero cuando uno quiere hacer análisis comparado de instituciones, uno tiene que tener mucho cuidado a qué tradiciones de desarrollo institucional y de madurez institucional tienen los países. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando en el caso de Chile se quiere mirar a Colombia. Pero yo creo que esa discusión sobre el concepto de seguridad, que es un concepto y es un debate constitucional, sigue siendo una pregunta abierta que hay que responderlo en un lugar distinto de la política contingente. Porque en la política contingente esa discusión conceptualmente se... Un gran desafío en el área de seguridad que yo creo que te ha tocado experimentar, pero quiero escuchar tu propia versión. Tienen que trabajar en un ámbito donde permanentemente hay tensiones entre lo que podríamos llamar la urgencia del día a día, los incendios que prácticamente hay todos los días en el área, y por otra parte sustentar una política pública que naturalmente tiene que mirar a un largo plazo. Un grave riesgo entonces en esta área siempre es que lo urgente termine matando aquello que es importante. Y de hecho, me parece que esto también fue uno de los elementos de diagnóstico que estaba detrás de la necesidad de crear el Ministerio de Seguridad. Entonces, aquí son varias preguntas en enjambre. O sea, si te ha tocado vivir esta tensión estos pocos meses, el funcionamiento del ministerio, ¿cómo se puede compatibilizar esta doble tarea de tener un ministerio que funciona a dos velocidades, dos cajas de cambio distintas? Una caja de cambio que mira, porque hay que dar respuesta a los temas urgentes, pero que no pierda la perspectiva de la política pública de largo plazo. ¿Y en qué sentido ves tú que el ministerio nos está proveyendo tal vez de algunas herramientas que no teníamos antes para precisamente sustentar el largo plazo? Y como es un pack de... Voy a tratar de acomodar una respuesta más general y también sesgada por mi experiencia. En el Estado, y esto para las futuras abogadas y abogados que están acá, en su práctica profesional, cuando salgan de la facultad, una de las primeras cosas que van a entender o que van a comprender es que su profesor de teoría del derecho le explicó parcialmente. Porque en general los abogados y abogadas del Estado suelen interpretar el derecho público en particular, con fines implementativos en el fondo. Lo que buscan es la interpretación más útil al resultado al cual le ha sido encomendado. Y los abogados de la práctica privada, naturalmente por la forma, sobre todo cuando enfrentan al Estado, lo que hacen es mirar el derecho, interpretarlo en términos adjudicativos, es decir, cómo afecta mi derecho con indiferencia al interés general. El interés general no es un problema mío. Entonces, no es lo mismo interpretar el derecho litigando en una oficina privada. Esto en materia de gestión pública se representa del siguiente modo. Los que trabajan en el Estado tienen que administrar, como ha dicho el profesor Duche, dos velocidades. La contingente, que es lo que sucede diariamente, y tratar de contener la respiración y atarse al mástil todo lo que uno puede para sostener la consistencia en el largo plazo. En seguridad, esto es corregido y aumentado. Y allí voy a hablar.
voy a hablar de mi experiencia. Cuando yo llegué al Ministerio de Justicia, la principal preocupación que yo tenía, o sea, por lo pronto esto de que el celular usted lo pueda dejar en reposo en la noche es imposible. La principal preocupación cuando yo llegué al Ministerio de Justicia es que pasara algo en la noche en alguna cárcel. Era como mi... Entre otras cosas porque hay un ex ministro de Justicia al cual yo respeto mucho y yo creo que hizo una gran cosa como ministro de Justicia, que fue Felipe Bulnes, que enfrentó una tragedia como San Miguel. El incendio de la cárcel de San Miguel. Entre medio, como problema, yo tuve que asumir la subsecretaría de Interior de Público Conocimiento, y desde entonces, y luego a asumir el Ministerio de Seguridad, este teléfono recibe mucha información todos los días. Hay información de la cual yo derechamente no puedo hablar, pero que en mi condición de autoridad yo conozco porque son los reportes que me llegan. Hay conversaciones que tengo que no puedo publicitar, porque supone que está sujeto el interés general del Estado detrás de eso. Entonces, frente a la contingencia habitualmente revestida de argumentos impulsivos, el primer control que tiene que tener una autoridad es no responder a la tontera, en el fondo. Si uno responde a la tontera, lo que hace en verdad es que termina por degradar la discusión más de política pública a largo plazo. ¿Y por qué importa esto? Porque es muy difícil gestionar la contingencia con el largo plazo cuando lo que usted recibe a cada rato, por ejemplo, yo a las 6 de la mañana recibo el reporte de lo que pasó en la noche. Entonces, la cantidad de hechos relevantes de la noche, en un momento es muy abrumador. El homicidio, el portonazo. Y además ya llega una tabla que está relativamente filtrada. Y cuando usted se da cuenta que la principal pauta noticiosa de la mañana en los matinales son el delito que ocurrió en la noche, el problema es muy estructural porque la pregunta es cómo no renunciar al largo plazo. Y el largo plazo, mi responsabilidad en este momento, es permitir la instalación del Ministerio de Seguridad y del Sistema de Seguridad Pública para que la próxima administración pueda gestionarlo íntegramente. Porque uno lo que no puede hacer es comprometer en la etapa de instalación el futuro de la institucionalidad. Ese es uno de los riesgos centrales. Y desde ese punto de vista uno no tiene que perder de perspectiva los objetivos de política pública. Una de las maneras de poder, o de la manera en que yo he entendido que es posible neutralizar el problema de inconsistencia temporal, ¿no? El problema de inconsistencia temporal es cómo hacer compatible el largo plazo con la contingencia del corto plazo. Es descansar en la coordinación con las instituciones permanentes de la República, es decir, que son permanentes, pero además están fuera del ciclo político. ¿Quiénes son permanentes y están fuera del ciclo político? Carabineros, la Policía de Investigaciones, Directemar, la Armada, el Ministerio Público. El Ministerio Público, el sistema de seguridad, yo creo que uno de los problemas que tiene el modelo que nosotros tenemos hoy día es que descansa en un mecanismo de integración donde tiene un actor que es clave para la seguridad pública, que es el Ministerio Público, que tiene autonomía constitucional. Entonces, ¿cómo alinea la política de seguridad pública? O en resumen, ¿cómo se alinea la política de persecución penal con la política de seguridad pública? Hasta ahora ha funcionado sobre la base de coordinación, buenos oficios y mecanismos de coordinación. Pero el sistema institucional no tiene un mecanismo de resolución cuando esas dos políticas funcionan de modo separado, en el fondo. Hasta ahora funcionan alineadamente. Entonces, una manera de poder garantizar en el largo plazo es derivar, más que derivar, sino que enfatizar que en la etapa de instalación buena parte de los énfasis del cumplimiento de los objetivos en materia de seguridad pública dependen de instituciones permanentes de la República, que están fuera del ciclo político y que por lo tanto pueden mitigar en algún sentido este problema que genera el corto plazo. Y con esto cierro. ¿Cuál es uno de los efectos de corto plazo que ha sucedido en los últimos años en Chile? Como nosotros hemos tenido una prolífica agenda legislativa, lo que le ha dado al Parlamento un protagonismo muy grande en materia de seguridad, ese protagonismo se acaba en un momento determinado, por razones obvias. Entonces, eso genera otro problema, que es la motorización legislativa, y es en el fondo que ya uno ya no empieza a producir reglas útiles, sino que empieza a producir reglas más bien destinadas a resolver indicadores de
Pero yo creo que la manera de poder resolver estos problemas de inconsistencia tiene que ver con asignar responsabilidades a esas instituciones fuera del ciclo. Déjame hacer un seguimiento a esto, Cecilia, antes de darte la palabra. Me parece muy importante más lo que dice, tal vez no ha sido suficientemente enfatizado incluso en la prensa. La ley no solo crea el ministerio, sino que el sistema de seguridad. Y el sistema de seguridad prevé órganos como los consejos que precisamente juntan a todas estas instituciones permanentes en un espacio de coordinación que probablemente no existía. ¿Cómo vamos con eso? ¿Qué es lo que falta para poder constituir esa parte del sistema? ¿Y ves tú ahí que hay un buen espacio institucional para ayudar a resolver? Hay un gran espacio y yo creo que hasta ahora, en la etapa de instalación del ministerio, eso se ha aprovechado bastante. Duche se refiere a dos consejos. Uno es el Consejo de Seguridad Pública, donde está el Ministerio Público, las policías, el Ministerio de Justicia, y otro el Consejo de Prevención del Delito. Algunos de estos ministerios, más los que están vinculados a algunos temas como el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Educación. Y el primer gran desafío era dictar el reglamento. Y el reglamento del Sistema de Seguridad Pública, que además se trabajó, se expuso a ambos consejos, se envió a la Contraloría, y ahí hace tres cosas. Hay tres mandatos en la ley para tener reglamentos, que la definición del Ejecutivo con ambos consejos fue tenerlo en un solo reglamento, que es el reglamento que crea el sistema, es decir, cuáles son las agencias que el reglamento identifica como parte del Sistema de Seguridad Pública, están fuera del Ministerio de Seguridad. Y ahí el intervalo es bien grande, por eso el rol de aduana, impuestos internos. La segunda es que viabiliza el tema de la interoperabilidad, como el gran desafío de gestión pública que tiene el Estado hoy día, que en seguridad es muy evidente, cómo se comparten datos. Los datos son clave en materia de seguridad. No solo para adoptar medidas futuras, sino que para gestión cotidiana. Y el tercer aspecto tiene que ver con la creación de SICPOL, que es el Sistema Integrado de Coordinación Policial, que es la primera vez en que Chile se puede reunir en un solo lugar el trabajo conjunto de Carabineros, la Policía de Investigaciones, para operaciones complejas y fundamentalmente asesoría en materia de seguridad pública. Es como el EMCO, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero de seguridad pública. Ese reglamento ingresó a la Contraloría se hizo el diálogo con ellos, hay un par de observaciones formales, se retiró el viernes, se va a reingresar estos próximos días. Y con eso quedaría relativamente instalado el sistema de seguridad, pero el hito de eso es probablemente en octubre, que es el deseo del Ejecutivo, de instalar SICPOL, que es el Centro Integrado de Coordinación Policial, que va a tener a cargo un oficial general de Carabineros de la Policía de Investigaciones, que va a ir rotando, y ahí va a comenzar un desarrollo completamente distinto de la gestión pública en materia de seguridad, muy asociado al Ministerio de Seguridad, pero muy del trabajo conjunto de ambas policías. Y yo creo que ese es como uno de los grandes hitos de la parte final del año, y el objetivo del Ejecutivo es instalar SICPOL en ese. Yo creo que el diálogo con ambos consejos fue muy útil. Y lo siguiente es la aprobación de la Política Nacional de Seguridad Pública. Hay varios aspectos de la ley del Ministerio de Seguridad que obligan a rendir cuentas sobre la base de los indicadores que establezca la política de seguridad pública. La política de seguridad pública en Chile se viene discutiendo desde el 2022. El Ministerio de Seguridad tomó ese proceso que venía del Ministerio del Interior y en las próximas semanas se va a entregar al presidente. Y a partir de eso, ¿por qué importa la política? Porque ordena los instrumentos sectoriales, pero además obliga a rendir cuenta al ministerio sobre los indicadores que tiene un mecanismo y una dinámica. Estos dos instrumentos, el reglamento del sistema de seguridad más la política, terminan por consolidar el modelo de gestión pública. Muchas gracias. Ministro, usted ha dicho que dentro del ministerio van a haber estos organismos que de manera conectan, ¿no? Estas instituciones que tienen pero también dijo que el tema, ¿no es cierto?, de la seguridad pública apareció como una demanda ciudadana, ¿no? Nosotros en derecho constitucional teníamos que, de acuerdo al artículo 4, Chile es república democrática, ¿no? Y entonces, claro, la ciudadanía también, ¿no es cierto?, nosotros
también hemos demandado mayores niveles de profundización de esa democracia, más allá, ¿no es cierto?, del tipo o de la modalidad típicamente representativa. Entonces, yo quería preguntarle cómo ha pensado usted, qué instancia o a través de qué procedimientos entonces el Ministerio podría garantizar mayores niveles de participación ciudadana en este tema tan sensible y particularmente, ¿no?, las tareas que tiene esta institucionalidad, que es diseñar, definir una política nacional de seguridad pública. Ahí, como el desafío es, o usted genera instrumentos de participación en el sector, o usted utiliza los mecanismos de participación que tiene la política pública en general. En el primer caso usted sectorializa la participación, en el segundo caso usted utiliza las plataformas de participación. Esto es bien relevante porque, porque es como uno prioriza, ¿no? Como los grandes desafíos de política pública que las autoridades enfrentan es cómo priorizar. Probablemente en la Facultad de Derecho solemos enseñarle a nuestros estudiantes que la ley, un profesor administrativo diría, la ley es mecanismo de habilitación y es mecanismo de restricción, ¿no? Habilita potestades públicas y también restringe esas potestades. Entonces, el profesor de Derecho Constitucional le dirá, mire, este es el mecanismo de tutela de derechos, ¿no? Pero los profesores de Derecho solemos olvidar tres restricciones adicionales que tienen las autoridades cuando tienen que tomar decisiones. La primera es una restricción cognitiva, el Estado no conoce todo. Entonces, por eso los mecanismos de participación pública son tan relevantes. El segundo es que el Estado está obligado a priorizar elementos que la ley no prioriza cuando asigna potestades. Y la obligación nace a partir de que los organismos públicos tienen asignado presupuesto. Y la asignación de presupuesto, guste o no, obliga a priorizar intervenciones públicas. Y la tercera restricción que enfrentan, adicional a la restricción legal, las autoridades públicas, son los contextos políticos. O sea, usted puede tener una muy buena iniciativa, pero si recae en un momento inadecuado, esa buena idea se pierde. O bien, controversias que nosotros podríamos haber tenido durante mucho tiempo, determinados contextos las habilitan. El ejemplo de esto sería la ley antiterrorista. La ley antiterrorista chilena, que está, la original, la que acaba de haber sido sustituida, está muy marcada por la dictadura, está muy marcada por el eje de terrorismo que tenía la Constitución del 80, y por lo tanto donde habían 2 o 3 visiones que eran irreconciliables en materia de terrorismo, y fueron los acuerdos de seguridad quienes pudieron consensuar una ley antiterrorista. En un contexto distinto, esa ley hubiera sido sencillamente imposible. Entonces, esas 4 restricciones, la legal, la presupuestaria, la de conocimiento y aquella que está asociada a los contextos, son muy relevantes para poder entender las decisiones públicas. ¿Y por qué lo digo? Porque Chile tiene la paradoja de tener índices de victimización relativamente estables, están en torno al 21, 22, de personas que declaran ellas o sus familias haber sido víctimas de delito, en relación al índice de temor o de percepción de inseguridad. Está sobre el 80%. La brecha nuestra es muy grande. Y Chile es de los países del mundo, según toda la evidencia comparada, que tienen los índices de temor más altos del mundo. Con índices de delitos que no se compadecen en nada con los vecinos. Trabajan. ¿Cuál es el problema que tiene la agenda de seguridad? Que en rigor seguridad, los datos de temor, lo que quiero decir con esto es que la agenda de seguridad no solo implica hacerse cargo de delitos violentos, sino que también del temor, porque el temor es muy paralizante. El temor implica que las personas cambian sus conductas en la calle, deciden no visitar determinados lugares, la noche se anticipa, y eso es un problema porque una cortina abierta de un establecimiento comercial es una manera de recuperar el público. O sea, hay efectos que son muy brutales en ese sentido. Entonces, esto uno no puede descalificar la percepción ni el temor porque tiene un efecto muy concreto en las acciones de las personas. ¿Y por qué planteo esto? Porque eso explica que los temas de seguridad sean tan relevantes. La pregunta es si seguridad, lo que está detrás de eso, es simplemente orden público, es pura persecución penal. Y la verdad que cuando uno empieza a mirar los datos,
para las personas es relevante que existan policías, pero sabe que es igualmente importante que se reduzcan las incivilidades. Es decir, que no existan microbasurales, que no exista gente tomando en la calle alterando el orden. Que hay veces que cuando se lanzan fuegos artificiales la gente confunde entre qué es eso, ¿no? Pero es muy disruptivo, ¿no? Y otra cosa que alguien podría considerar que es menor, pero que es brutal, que son obras abandonadas. Una obra pública o privada abandonada es esencialmente un espacio de incivilidad. Y las incivilidades son un mecanismo. La evidencia lo que demuestra es que son muy disruptivas en relación a la idea de seguridad como idea de tranquilidad. Entonces, ¿por qué esto es relevante tenerlo presente y con esto cierro? Porque la idea de que los temas de seguridad uno lo resuelve puramente con orden público es un autoengaño, ¿no? O sea, los sistemas institucionales que tienen mejores resultados en materia de seguridad son aquellos que son sistemas institucionales que son altamente resilientes, en otros términos, que evalúan desempeños y tienen mecanismos de pesos y contrapesos. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado en materia de seguridad, sobre todo cuando tiene índices de temor tan alto, la idea del salvador, ¿no? El salvador como persona que salva, no como país. Las coincidencias simplemente arbitrarias, ¿no? Digo yo. Entonces, ese factor es muy relevante porque los sistemas institucionales de peso y contrapeso siguen cumpliendo un rol. Las policías tienen un rol muy relevante, pero controlarlas también es importante. Deja formularte una última pregunta que nos va a servir como de transición hacia las preguntas del público. Tú ya constataste, tenemos una audiencia extremadamente joven, la mayoría son estudiantes, esto es una actividad pensada fuertemente para estudiantes, pero incluso me doy cuenta que hasta los profesores que hay varios son jóvenes también. Qué horror, estamos poniéndonos viejos, pero en fin. Y entonces queremos aprovechar esta dimensión. Sí. Entonces, tu trayectoria en esta mezcla que ha sido pública, privada, pública, academia también, viendo distintos roles, probablemente pueda tener una experiencia que es muy útil para ellos. Muchos de ellos están pensando tal vez, ¿cierto? Puede ser interesante desarrollar una carrera pública, una carrera pública internacional, o tal vez una mezcla. Les gustaría seguir un modelo como el que tú has seguido. Entonces, un poco preguntarte ya más a nivel personal, ¿cuándo tú notaste que empezó como una cierta vocación por lo público? ¿Qué hitos crees tú fueron claves como para quedarte para allá, que era importante lo público? Si bien has tenido un desarrollo profesional y para los abogados es importante tener un desarrollo en el mundo privado, nunca dejaste completamente lo público. ¿Qué recomendaciones le darías? ¿Dónde dirías hay habilidades que tú ves que adquiriste en uno y otro lado que son muy importantes para la carrera profesional? ¿Nos podrías dar una imagen un poco que tal vez les pueda guiar a ellos en términos de cómo seguir una carrera tan destacada y tan interesante? Muchas gracias. Yo he aprendido de chiquitito que uno no da consejos si no se los piden. Entonces yo voy a contar mi experiencia. Yo he asumido los cargos de responsabilidad que he asumido ahora como una etapa más bien de transición. Saben un poco las cosas que yo he escrito. Yo me he dedicado a Derecho Administrativo y durante largo tiempo, voy a tratar de responder la pregunta de Mauricio, yo estoy en una disciplina que es el Derecho Administrativo, que sobre todo para los abogados más antiguos, si ustedes hablan con sus papás o con sus abuelos que son abogados, que hablan de Derecho Administrativo, le van a respingar la nariz porque lo único que van a recordar es que es algo así como organismos públicos y empleo público. Entonces yo formo parte de una generación de profesores de Derecho Administrativo que se vio desafiado a tratar de entender el derecho público en una dinámica muy activa. Y ese grupo de profesores de Derecho Administrativo, que en general está formado a finales de los 80 y durante la década de los 90, lo que tenía no era el atributo que tenían los profesores de procesal o los profesores de civil, que tenían un código, por último los profesores constitucional, que tenían la constitución. Pero el problema de los profesores administrativos es cómo construir una disciplina que no fuese a partir de la opinión de asuntos públicos de un profesor de Derecho Público. No sé si me explico bien. Entonces eso tenía que ver con tratar de comprender cómo los operadores del derecho y los practicantes del derecho entendían eso. En un sistema, y por eso hablo de mi disciplina, donde no solo
no había codificación, y de hecho no la sigue existiendo hasta hoy, sino que donde lo que esencialmente no existieran leyes generales. Las leyes generales en derecho administrativo son muy pocas y además son posteriores al 2003. Entonces, los profesores de Derecho Civil, los profesores de Derecho Procesal y los profesores de Derecho Constitucional suelen molestar a los profesores de Administrativo porque le dicen ustedes todo lo resuelven con principios. Entonces, nosotros tenemos principios para todo. Y eso a mí siempre me ha parecido una arbitrariedad brutal. Y de repente apareció un principio de la confianza legítima. ¿Por qué no? ¿Por qué sí nomás? Y después de tratar de darle una justificación dogmática a eso, y eso explicó por qué yo me empecé a focalizar en estudiar la jurisprudencia de la Corte. Yo durante los últimos 20 años me he dedicado a estudiar esencialmente la evolución de la jurisprudencia de la tercera sala. Durante este periodo que he sido autoridad no he podido escribir sobre eso, lo que no significa que no siga leyendo la jurisprudencia de la Corte. Y lo que en el fondo tenía que ver dónde ir a capturar. Y luego, a continuación, o sea, lo que quiero decir es que los abogados litigantes, sus habilidades requieren más que la dogmática legal. Una de las primeras cosas, y más que sus habilidades retóricas. Y sobre todo en una litigación cada vez más compleja, sería muy difícil, por ejemplo, que un egresado de esta facultad que se quiera dedicar a libre competencia no tenga conocimientos más que básicos en materia de microeconomía. Eso sería imposible sencillamente que usted pudiera dedicarse a libre competencia si no tiene manejo específico. Y eso puede pasar en varias litigaciones. Si usted trabaja en litigación ambiental, buena parte de la prueba en materia ambiental es una prueba científica y si usted no tiene aproximaciones a un determinado tipo de generación de conocimiento en ese ámbito, la búsqueda de cómo razonan los jueces es en parte lo que me llevó a eso. Por eso yo exploré el mundo de las políticas públicas. Yo hice mi máster en políticas públicas en economía de la Chile, en la FEN. Y que además es muy cuantitativo. Entonces, la apuesta que hacían los profesores de la FEN es cuánto iban a aguantar los abogados en métodos cuantitativos. Y como claro, no, en verdad no esperaban nada. Entonces había esta discriminación entre los economistas. La sociología tiene una cierta ventaja, especialmente los sociólogos de esta universidad, porque además están formados cuantitativamente. Entonces, meterse a hacer regresiones en Stata era una cosa así como... Y como uno es porfiado, y en las matemáticas aprendí algo de razonamiento legal, aunque suene bien paradójico. En otro momento yo podría explicar por qué. Y esto, al final del día, tiene que ver con lo siguiente. Entonces, como con las 4 restricciones a las cuales hacía yo referencia, ¿no? Así como explicar el derecho público exclusivamente a partir de las reglas insuficientes si uno no entiende cómo lo están aplicando los operadores del derecho. En el caso del derecho administrativo sería la Corte Suprema y la Contraloría, esencialmente. En los asuntos públicos, usted no puede comprender la forma en que se adoptan determinados tipos de decisiones si no tiene presente e internaliza los elementos de gestión pública. Y por eso las formaciones son complementarias. Ustedes son parte de una generación, especialmente en esta universidad, que en su pregrado pueden generar ese tipo de integraciones. Yo soy parte de una generación de profesores de Derecho que lo tuvimos que hacer ex post. De hecho, una de las razones por las cuales yo no solo le tengo afecto y admiración al profesor Duche es porque es un profesor de Derecho Procesal atípico. ¿Sí? Porque se mueve en ese mundo entre el derecho penal y el derecho procesal con evidencia empírica. Y con esto cierro. Yo estaba en yo integro el claustro del doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y en un momento le tocaba exponer a un profesor de Derecho muy querido amigo nuestro que estaba exponiendo su paper sobre desempeños a partir de una regresión de decisiones jurisprudenciales. Y en el claustro del doctorado, un antiguo profesor de Derecho le dijo, eso no es derecho. El profesor Gil sabe de quién me estoy refiriendo. Y yo creo que eso necesita el derecho esencialmente, porque el derecho necesita márgenes de comprensión. Con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Abrir la capacidad de comprensión de otras disciplinas no significa que ustedes se van a transformar en economistas, en sociólogos, en biólogos. Es sencillamente comprender esos mundos es ejercer de mejor modo el derecho.
como el gran desafío sea que quieran ejercer las rutas de lo público o de lo privado o quieran transitar en un momento de un lugar a otro. Yo por eso no he dejado de hacer clases en la facultad y por eso esto es un paréntesis en mi vida. Muchas gracias, Luis. Me aprovecho a colgar también, pues nuestros alumnos de Administración Pública, que hay hartos, empiezan a reconocer varias cosas las que decía el ministro en su malla, como estamos en otra época de integración de conocimientos, no es la misma que nos tocó a nosotros. Y bueno, tenemos unos 15 minutos para las preguntas de ustedes. Pamela, ¿tú vas a correr con el micrófono? Se abre la palabra. Sí, acá. ¿Juntamos preguntas o Sí, creo que juntemos dos o tres. dos, tres? Veamos cómo hay. Anímense eso. Bien. Hola a todos, hola ministro, buenas tardes. Por acá, exalumna de esta universidad y ahora periodista de La Moneda, así que conozco harto ahí su rol. De hecho, quería preguntarle por lo que usted mencionaba sobre la Contraloría y el reglamento, porque es un tema que hoy está súper en la agenda y es más que nada, eh, ¿qué pasó con este mes que se llevó a replantear un texto que se consideraba sumamente clave también para el Ministerio de Seguridad en cuanto al reglamento? Sí. Mire, el ingreso y el retiro de reglamento es una cosa bien habitual en la administración pública. La razón por la cual se retiran es porque los plazos corren en contra de la Contraloría. Entonces, un acto de deferencia, que una vez que recibe sus observaciones, es retirarlo para luego después reingresarlo, que es lo que se va a hacer. Entonces, no es que se hubiese retirado, porque el gobierno, el retiro es una expresión técnica de sacar el reglamento para luego reingresarlo. No es que el gobierno desista del reglamento, sencillamente que va a incorporar las observaciones formales que hizo la Contraloría. Son de este tipo de prácticas administrativas. Este es otro desafío, ¿no? Si me permiten su pregunta. Los abogados solemos olvidar una cosa y es la manera en que transmitimos los mensajes. Y las maneras como los periodistas los decodifican. Lo que para nosotros es una convención legal muy clara, expuesto en un titular o en una frase de prensa, puede terminar siendo un problema político. Entonces, por eso yo siempre me doy el trabajo de explicarle a los periodistas que es una institución y que es otra. Entonces, la expresión retiro es una expresión técnica para decir que el Ejecutivo saca el reglamento para incorporar la observación de Contraloría y luego lo reingresa. Pero no es, entre comillas, abandonar el reglamento, sino en la parte final, antes de la toma de razón de la Contraloría. Mano, yo vi por ahí al medio. No, ahí está. Ahí. Si se Hola, pueden hola. presentar también para que el ministro sepa. Bien, bueno, soy Diego, soy estudiante de antropología social. Estoy como de infiltrado acá. Bueno, la verdad es que a mí me interesa harto el tema de seguridad pública. Este año tuve el privilegio de poder cursar un año de mi carrera en la Universidad de Chile y justamente traté de especializarme o de estudiar introductoriamente el tema de políticas públicas. Bueno, anteriormente había trabajado el tema de personas en situación de calle, que la verdad es que de una u otra forma está bien relacionado con esto. Y en ese trabajo tuve harta relación con municipalidades, tanto de Arica, que es donde estudio, y de acá de Santiago, particularmente con la municipalidad de Recoleta. Y me di cuenta de algo bien interesante. La verdad es que esto fue como un anillo al dedo, como se dice esta charla, porque desde el lunes que llevo pensando esta pregunta. Y la pregunta es bien sencilla, es algo que usted mencionó también y que estoy muy de acuerdo, es que si el problema de la alta percepción de inseguridad no se resuelve únicamente con resolver el orden público, ¿cree usted que existe una incongruencia en la praxis municipal, en el trabajo territorial con la seguridad ciudadana? Destaco el concepto de seguridad ciudadana. Ya. Yo una de las cosas que he ido en mi vida profesional y sobre todo en esta última parte, como logrando muchísimo más respeto a la gestión municipal. Los alcaldes y las alcaldesas tienen una particularidad, da lo mismo donde vengan, siendo alcaldes están seteados por una forma de resolver. De hecho, se nota mucho cuando una persona fue alcalde o alcaldesa y asume un cargo como ministro. Porque la manera en que abordan los problemas es sustancialmente distinto. ¿Por qué? Porque el municipio al final es un mini estado. Entonces, en la mañana está preocupado el sistema de seguridad, más tarde de educación, luego de salud, luego de tránsito, el comercio, etc. Entonces usted administra un pequeño estado.
Y la manera en que está estructurada la gestión municipal es hacia el resultado. Entonces usted puede tener a alcaldes progresistas pidiendo mano dura o alcaldes conservadores promoviendo agendas de seguridad social. Y eso tiene que ver esencialmente con que los alcaldes, sobre todo, y esto para los que están acá y probablemente puedan desempeñarse después en el mundo municipal, el municipio es una estructura, es un motor de funcionamiento estatal que está pensada en el hacer. Y por lo tanto, donde el desempeño es clave. De hecho, el primer contacto que tienen los ciudadanos con el Estado es a través del municipio. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque yo creo que no hay preguntas fáciles en el fondo, ¿no? O preguntas simples. Porque hoy día los alcaldes son los principales promotores de la agenda de seguridad. Pero desde una perspectiva distinta. Lo voy a plantear del siguiente modo. Hoy día usted, si hace algunos años seguridad pública o seguridad era esencialmente orden público, autoridad, el énfasis de seguridad hoy día, eso es policía, pero también es distribución justa. ¿No? En términos sencillos, una sociedad más segura es la sociedad justa. Y eso se nota mucho desde el punto de vista de la gestión local. Entonces, claro, cuando usted va a Recoleta y va a Providencia, desde el punto de vista de la gestión municipal no va a encontrar muchas diferencias, más allá de los recursos. Y eso explica por qué el alcalde Belolio y el alcalde Jadue lograron acuerdo en materia de colaboración municipal, siendo de signos muy distintos. O por qué la Municipalidad de Vitacura tiene trabajo colaborativo en todo el eje de la autopista asociada a los municipios que están en ese eje, en Quilicura, en Huechuraba, por los efectos que tienen. O sea, hay un mecanismo ahí que está asociado a desempeño, donde el factor vinculado a distribución es muy relevante. No es lo mismo hablar con la alcaldesa de La Pintana, ¿no?, que hablar con el alcalde de San Bernardo. Pueden tener problemas similares, pero los modelos de gestión pública en ambas comunas va a ser sustancialmente distintos. Y el elemento que tienen en común es el de resolver esta ecuación. Entonces, hoy día cuando se habla de seguridad, lo que quiero decir es que no es solo un atributo exclusivo de agendas conservadoras o de autoridad, sino que también de agendas progresistas. ¿No? Y ahí viene todo el debate de prevención. La pregunta es cómo tener agendas de prevención, y esto está asociado a una pregunta que hizo el profesor Duche. La prevención, al igual que la reinserción, solo tiene resultados exitosos en el largo plazo. Pero en el largo plazo, prevención y reinserción son mucho mejor que tener pura actividad de orden público. Pero eso significa resignarse en largo plazo, significa esencialmente que las buenas medidas de hoy las van a cosechar otros en el futuro. Y eso requiere también de una cierta disposición hacia lo público que no necesariamente está igualmente distribuida. Varias más ahí. Entonces ahora acumulemos rápido, se puede ser muy preciso y le pedimos al ministro ahí que las remache. Hola, me presento, me llamo Daniel García, estudio Administración Pública y recién voy en primer año. Mi pregunta está muy relacionada con la seguridad, sobre todo porque está como en tendencia, por así decirlo, y es cómo enfrentan o enfrentarían el tema del temor de la gente. Porque, por ejemplo, desde mi experiencia, yo vengo de región y cuando recién les dije a mis padres, a mi familia, a mis amigos que iba a llegar a Santiago, era siempre como este mensaje de ten mucho cuidado, te van a asaltar al segundo día. Y, por ejemplo, me dijeron muchas cosas. Entonces, siempre he tenido como esta duda, cómo el Ministerio de Seguridad Pública enfrenta este temor en las personas. Sí, ¿Pregunto? sí, dale. Hola, señor ministro. Me llamo Gabriel, soy estudiante de primer año de Derecho y le quería consultar sobre que antes dijo que se va a crear esta como data entre inteligencia de carabineros y policía y le quería preguntar acerca de gendarmería, porque en mi caso mi tía trabaja ahí
y me ha dicho que varias veces uno de los problemas que se encuentran en la seguridad pública es que no hay un cruce de información entre Gendarmería, que está en constante encuentro con los presos, y las policías. Y estaba una última. Sí, por acá. Ministro, un gusto. Mi nombre es Matías Ortiz, también estudiante de Administración Pública UC. Y en virtud de lo que fue el reportaje del profesor Mauricio Duche, eh, quería mencionar acerca de lo que fue el cómo las policías están perdiendo también esta noción de seguridad alrededor de lo que es carabinero, lo que es policía de investigaciones. Entonces, cómo el Ministerio de Seguridad Pública, desde que emerge, puede generar una correlación con el resto de los ministerios que estaban a cargo anteriormente o que siguen en cargo de estas policías para generar una mejor confianza dentro de estas instituciones. ¿Cuál es el rol que va a cumplir este ministerio dentro del recuperar esa confianza que está dentro de la agenda para que los carabineros que tienen más de 7.000 sumarios por este tipo de corrupciones o esta percepción de corrupciones dentro de la misma institución mejore en el cambio de tiempo eventualmente? Pregunta sencillita, ministro. Sí, ya, y todas que uno podría tratar de responder. Me podría quedar toda la tarde conversando de esto, pero voy a ir por la última pregunta para luego llegar a temor. Em, claro, uno de los efectos de la creación del Ministerio de Seguridad es que las policías pasan a depender del Ministerio de Seguridad Pública. Igualmente dependían del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y por eso hay que tener cuidado con compararlo con los Ministerios del Interior en el derecho comparado. En Chile es como el primo inter pares, entonces en rigor el Ministerio del Interior de Chile es como el Ministerio de Gobierno. De hecho, después de esta reforma que crea el Ministerio de Seguridad, se refuerza la posición del Ministerio del Interior y se refuerza legalmente que el primo inter pares es el que dirige el gabinete en un sistema presidencial igualmente. De hecho, el rol del Ministerio del Interior es esencialmente hoy día de coordinación. Y eso implica, a su vez, haber sacado esas atribuciones de las Express. O sea, hay un cambio más sistémico en la administración pública ahí que uno debería mirar con más atención. Pero la paradoja que tienen las policías, yo diría que una de las paradojas que tiene Carabineros, que va a cumplir 100 años, es una institución que ha tenido altos y bajos. De hecho, el problema previo al estallido y las consecuencias del estallido asociadas al uso de la fuerza pública es el fraude Carabineros. La Policía de Investigación ha tenido lo suyo, pero cuando usted ve los índices de confianza, hasta primero bomberos, después Carabineros, después la PDI. O sea, primero ambas policías son muy resilientes, eso es lo que quiero decir. Por lo tanto, tienen una capacidad de hacerse cargo. La resiliencia es muy importante en términos institucionales, porque es la capacidad que tienen esas instituciones para volver sobre sus propios pasos y poder hacer mecanismos de corrección. Pero lo clave en las agendas de seguridad y particularmente en agendas que están vinculadas más a organizaciones criminales transnacionales es que usted tenga a raya la corrupción. Y eso no solo un tema de policías, también de los que forman parte del ecosistema de seguridad. Pero en Chile se da una paradoja interesante además. Y que además yo creo que las policías ambas tienen plena conciencia de la importancia que tienen. Son todos muy jóvenes, pero lo que pasa es que uno se le olvida por un momento en que la policía en Chile hace muchas cosas. En que usted puede ir al carabinero a la esquina y preguntarle una dirección sin ningún problema, pero puede ir al retén fronterizo y además de estar verificando quién pasa, va a estar revisando los hitos fronterizos. Pueden estar a 4.000 metros de... Y además está lleno de especialidades adentro. Entonces es una policía muy heterogénea. Mauricio ha trabajado mucho a propósito de desempeño y rendiciones de cuentas. Yo creo que estos últimos 20 años el país ha avanzado, pero probablemente no como hubiésemos querido. Algunos de esos avances ha tenido que ser a golpes. Desde el punto de vista de la creación del Ministerio de Seguridad, eso es un avance en el siguiente sentido. Y esto hay que tener mucho cuidado. El Ministerio de Seguridad no tiene roles operativos. Quien en el futuro quiera ser ministro o ministra de Seguridad tiene que sacarse la cabeza que va a andar con casco y chaleco antibalas. De hecho, yo miraría con preocupación si eso así fuera. Porque el rol central del Ministerio de Seguridad es dedicarse a políticas públicas y a controlar la gestión y los desempeños de las políticas. Y por eso, cada uno en su rol. En lo segundo, mire,
como Chile tiene este fenómeno de la sectorialización, el caso de Gendarmería es un buen ejemplo, porque la pregunta, ¿por qué Gendarmería está en justicia? Tiene que ver con un debate antiguo en todos los sistemas legales de por qué los que están a cargo del cumplimiento de las penas están asociados al sector justicia. Bueno, porque la pena es la parte final del ciclo de aplicación de la ley. Pero en justicia, al lado de la codificación, no era irracional en el sistema institucional chileno. Lo que pasa es que Gendarmería tiene dos funciones, que es la custodia, pero en segundo lugar tiene la reinserción. El problema de Gendarmería es que cerca del 90% de su presupuesto está dedicado simplemente a custodia. Entonces, los recursos que el Estado invierte en materia de reinserción son extremadamente bajos. Ni hablar de la inversión del sector privado o de las universidades. Las universidades prácticamente no existen en la cárcel. Y eso es un gran problema en materia de reinserción. Puedo dedicar horas a esta. Entonces, la pregunta es, ¿Gendarmería se tiene que venir a seguridad o lo que más bien uno debiera hacer es, manteniéndose Gendarmería donde está, insertarlo en el sistema de seguridad pública? La opción del sistema institucional chileno más bien ha sido la segunda. De hecho, forma parte del comité policial. Gendarmería es dueño probablemente de la base de datos más importante para las policías. Esto que no comparten información no es cierto, comparten mucha información. Y es clave para muchas investigaciones. Lo que hay, y yo creo que esa es como la pregunta relevante, en el sistema institucional chileno, el que está a cargo de la custodia, ¿tiene que estar a cargo de la reinserción? Bueno, los que están en la administración pública o en políticas públicas, la gran pregunta cuando tiene una agencia pública dedicada a dos propósitos públicos es que siempre o más es que termina sacrificando el principal, o sea, algunos por el principal. Entonces, cuando usted tiene agencias multipropósito, es un problema. Gendarmería tiene dos propósitos y uno de los que yo creo que ha sido sacrificado es reinserción. Por eso en materia de responsabilidad penal juvenil, la custodia está separada de la... Y sobre el temor, mire, uno de los objetivos de la política de seguridad pública que se va a entregar al presidente, además de tratar de reducir delitos violentos, tiene que ver con reducir el índice de temor. Y el índice de temor es muy relevante porque lo he dicho, porque el temor es paralizante. Y a propósito de lo que le decían sus familiares cuando se venía a Santiago, dar una pequeña anécdota que sirve de esto, ¿no? Yo estuve en una pequeña reunión con los representantes de los gremios de la salud, cuyos líderes nacionales son de regiones. Entonces, ella en una reunión comenta y dice, mira, voy a ir a Santiago a hablar con el ministro. Entonces le dije, ten cuidado de ir a Santiago. La gente está, no sé, muere en la calle. ¿Y por qué? Bueno, es cosa de prender la televisión. O sea, la encuesta nacional de seguridad ciudadana, la encuesta nacional de seguridad urbana ciudadana, que es la segunda encuesta más importante después de la CACEN que se hace en Chile, lo que representa es que las personas tienen su percepción de inseguridad a nivel nacional es muy alta. A nivel comunal es mediana y en su barrio es más baja. Es decir, las personas perciben la inseguridad en su barrio, perciben menor inseguridad en su barrio que a nivel nacional. ¿Cómo se forman opiniones en materia de inseguridad a nivel nacional? Principalmente por la televisión. ¿Cómo se forman opinión respecto del barrio? Habitualmente por redes sociales. ¿Cómo se forman opinión respecto de su barrio? De barrio, principalmente por relaciones interpersonales directas. Yo creo que los medios son libres, tienen libertad editorial y yo soy el principal defensor de la libertad editorial. Lo que creo es que los espacios públicos, todos quienes participan de él también tienen responsabilidad. Y con esto cierro. El temor no es una simple percepción, no solo paraliza, tiene un impacto muy relevante en salud de las personas. Que Chile tenga los índices de temor más grandes del mundo, no se compadezca con la evidencia empírica, es una reflexión abierta, no solo el Ministerio de Seguridad, sino todos aquellos que participan del debate. Bueno, con esta reflexión, que es un temón en Chile, queremos agradecer al ministro por su tiempo, por venir a conversar hoy día con nosotros a nombre de la Escuela de Gobierno y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Ya se dijo que cerramos este ciclo, pero ambas unidades vamos a seguir organizando actividades para que estén atentos y puedan participar. Y nuevamente creo que tenemos algo para el ministro, un regalito de agradecimiento.
Y también agradecer a Cecilia y a Pamela que participaron en la organización por todo el trabajo que hicimos conjuntamente. Muchas gracias nuevamente. Cerramos el panel.